Varias personas lo adivinaron. Lo que mostré en el anterior vídeo es una fuente de alimentación regulable a válvulas. Este es el esquemático y en este vídeo vamos a ver cómo se comporta y las limitaciones que tiene. Vamos a empezar echando un vistazo a lo que hay encima de la mesa. Este es el transformador de potencia que voy a utilizar. El primario lo tengo conectado al Variac y en serie con la fase esta bombilla que actuará como limitador de corriente. Esto es una carga activa de construcción casera. La utilizaremos para sacar de la fuente de alimentación unos 15 mA cuando el interruptor esté arriba. Desde luego, el nivel de corriente es regulable y tiene dos rangos de corriente, pero ya la tengo configurada en unos 15 mA, así luego la grabación es mucho más ágil. Vamos a ver el circuito. Tendré un multímetro midiendo el voltaje de salida y luego otro midiendo la corriente. Esta pinza está conectada a la salida y la corriente regresa a tierra a través del otro multímetro y la carga activa. Esta pinza está conectada también a tierra y a un tercer multímetro que utilizaré para medir voltajes en otros puntos del circuito. Finalmente, utilizaré este potenciómetro para variar el voltaje de salida. Este es el primer multímetro que medirá el voltaje de salida. Este, el segundo, el que medirá la corriente de salida. Y por último, el multímetro de mano lo utilizaré para hacer otras mediciones. Básicamente para medir voltajes en otros puntos del circuito, como veremos después. Y lo voy a dejar ya en modo de voltaje continuo. Esta es la fuente de alimentación que voy a utilizar para caldear los filamentos. 6,3 voltios y he limitado la corriente a 2,5 amperios, que es suficiente y que va a permitir que los filamentos se calienten poco a poco. Al principio demandan más de 2,5 amperios, por eso la fuente reduce el voltaje y vemos que aumenta progresivamente, porque durante el calentamiento la resistividad de los filamentos va haciéndose más alta. Y finalmente vemos que la corriente empieza a bajar y ya está por debajo del límite que marqué y el voltaje se estabiliza en 6,3 voltios. Los filamentos ya están calientes. Ahora vamos con la alta tensión. Ya he advertido otras veces en el canal del riesgo de trabajar con alta tensión. Si decides hacer lo que voy a mostrar a continuación, lo haces bajo tu propia responsabilidad. Si te genera inquietud o miedo, sencillamente no lo hagas. Asegúrate de conocer los riesgos que conlleva y sé prudente. Aquí abajo vamos a tener la tensión de salida, ¿ok? Voy a conectar el suministro eléctrico al Variac y ahora tenemos 230 voltios de alterna a la entrada de la fuente de alimentación y 208 voltios y medio a la salida, sin ningún consumo, todavía. De momento ni caso a este multímetro, porque tengo la sonda roja aquí y ahora la voy a dejar sencillamente sobre la mesa. Primero quiero mostrar cómo se puede regular el voltaje de salida usando el potenciómetro que mostré antes. Se ve como el voltaje desciende y ahora en sentido opuesto aumenta hasta unos 260 voltios por lo menos. Voy a volver a bajar y lo voy a dejar en 210, lo más cerca que pueda, porque el ajuste fino no es del todo fácil. Ahora mismo el consumo es 0. Pero voy a encender la carga activa ahora. Y está extrayendo 15 mA 14,99 de la salida de la fuente, cuyo voltaje ha descendido un poco, pero muy poco. Vamos a comparar los dos valores, 210,25, 209,2. El voltaje desciende alrededor de un 0,5% al sacar 15 mA de la fuente. ¿Pero esto es mucho o poco? Pues vamos a verlo. Lo que voy a hacer es medir el voltaje a la salida del rectificador y ver qué sucede cuando sacamos 15 mA de la fuente. Sin carga tenemos 296 voltios, pero al encender la carga el voltaje baja a 280 voltios. Apago y vuelvo a encender la carga para comparar los voltajes. Creo que se aprecia muy claramente cómo el voltaje no regulado sufre una caída mucho mayor proporcionalmente que el voltaje regulado. Vamos a ver el circuito más de cerca. Bueno, la salida ya sabemos
210 voltios aproximadamente. La rejilla de la válvula de control, 130,7 voltios. El ánodo y a la vez rejilla de la válvula de paso, 207 voltios. En condiciones normales este voltaje siempre es un poco más bajo que el de salida, 210. Volvamos a medir la salida del rectificador. Recuerdo que ahora mismo no hay consumo, 297 voltios. Y falta por medir el voltaje de ánodo de la válvula gaseosa, cuya función es hacer de referencia de voltaje en este circuito, y supongo que el componente moderno más parecido sería un diodo Zener. Este voltaje se mantiene más o menos constante y fija el voltaje de cátodo de la válvula de control, que es la que abre y cierra la válvula de paso. Normalmente la de mayor tamaño y la que hace el trabajo duro desde un punto de vista de la disipación de potencia. Vamos a ver ahora los resultados de la simulación de este circuito. Tal y como cabía esperar, el voltaje de salida apenas varía cuando el consumo de corriente fluctúa entre 0, nada, y 20 miliamperios en este gráfico. Voy a ponerlo en la parte de abajo para colocar arriba el voltaje de la entrada, justo después del rectificador y por tanto antes de la regulación de voltaje. Y vemos que cuando aumenta el consumo de corriente, el voltaje de entrada disminuye de manera más apreciable que el voltaje ya regulado, el de salida. Pero para verlo mejor voy a estirar la escala de cada uno de los gráficos. Y ahora podemos leer a la izquierda claramente las caídas de voltaje que suponen aumentar el consumo de corriente en 20 miliamperios y cómo la regulación ayuda a mantener el voltaje más estable, mucho más estable. Pero vamos a ver qué sucede si aumentamos todavía más el consumo de corriente, porque 20 miliamperios es relativamente poco. Bueno, ya sabemos que hasta 20 miliamperios el voltaje de salida se mantiene bastante constante. Pero, ¿qué pasa después? Bien, pues en este circuito concreto tenemos un problema, ya que a partir de unos 25 miliamperios el voltaje de salida cae dramáticamente conforme aumenta el consumo de corriente, y podríamos pensar que hemos perdido los beneficios de la regulación de voltaje. Pero en realidad es mucho peor. Para mostrar a qué me refiero, vamos a ver de nuevo el voltaje de entrada junto al de salida, pero no en escalas diferentes como aquí porque es más difícil de apreciar a simple vista lo que está sucediendo. Vamos a verlos en el mismo gráfico, con la misma escala. Y ahora la decepción debería ser mayúscula, porque resulta que el voltaje de salida, a partir de los 25 miliamperios, cae mucho más rápidamente que el voltaje de entrada. O, en otras palabras, para consumos superiores a 25 miliamperios, una fuente de alimentación sencilla, sin ningún tipo de regulación ni estabilización de voltaje, puede funcionar mejor y es mucho más barata y eficiente. Pero ojo, esto no quiere decir en absoluto que una fuente regulada a válvulas solo sirva para entregar 20 miliamperios. Aparte de que podemos usar varias válvulas de paso en paralelo o usar válvulas de mayor potencia, el problema o la limitación de este diseño en concreto está aquí. Y no es porque la EL84 sea inherentemente una mala válvula para esta aplicación, en realidad no es la mejor. Pero el resultado tan pobre que hemos obtenido se debe a que la EL84 no funciona bien en modo triodo para esta aplicación. Por lo tanto, podemos mejorar enormemente este diseño si hacemos funcionar a la EL84 en modo pentodo. Lo que pasa es que esto añade algunas dificultades, porque ahora tenemos una nueva fuente de voltaje para alimentar la rejilla pantalla que debe ser flotante, lo que normalmente significa que el transformador de potencia tendrá que tener un bobinado adicional. Los reguladores de voltaje de alta tensión son muy útiles para experimentar con circuitos a válvulas y también para otros proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo y que espero mostrar a lo largo de este año. Si te interesa ver más contenido de este tipo e incluso cómo diseñar y construir tu propio regulador de voltaje mucho más compacto y eficiente usando transistores, déjamelo en los comentarios. Ya son casi 20 patrons los que apoyan en Clave de Retro, la mitad de los cuales hacen una muy generosa aportación. Y esto supone para mí una ayuda inmensa. Pronto, más y mejor, aquí en Clave de Retro.